Quisiera, por favor, hermanos, que fueran conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a leer los versículos 17 al 20. Dice así la palabra de Dios: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como hemos podido ver en los sermones anteriores que hemos dado en esta serie, y este es ya el número 28 de la serie de sermones en el Sermón del Monte, este famoso discurso del Señor posee un orden que es fácilmente detectable a medida que avanzamos en el estudio de su contenido. Un maestro debe ser ordenado. Las personas que le escuchan deben saber cuándo arrancó, por dónde va y cuándo está a punto de terminar. Debe haber un orden en su mente, debe haber un orden en su exposición. Y como era un buen maestro, el Señor Jesucristo tiene un orden que es fácilmente detectable en este pasaje de las Escrituras conocido como el Sermón del Monte. En la primera sección, que podemos llamar el primer punto del sermón, es la sección conocida como las bienaventuranzas, en la cual el Señor desglosa cuáles son las características que evidenciarán a todos aquellos que son ciudadanos de su reino. Hemos visto ya como Cristo nos dice aquí que los ciudadanos de su reino son pobres en espíritu, son mansos, misericordiosos, pacificadores, etc. En los versículos 10 al 12, el Señor nos dice cuál ha de ser la reacción del mundo hacia los cristianos, precisamente por el hecho de que somos como somos y porque nos comportamos como nos comportamos. Cristo dice que los cristianos no deben esperar la admiración ni la aceptación del mundo, sino más bien que deben esperar persecución. Existe tal antagonismo entre los valores que el mundo exalta y los que Cristo menciona aquí, que no podemos esperar otra cosa del mundo que no sea rechazo, burlas, maltrato, etc. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en una ocasión: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No obstante, a pesar del antagonismo que existe entre los cristianos y el mundo, en los versículos 13 al 16 del sermón, el Señor enfoca la responsabilidad que tienen los cristianos para con ese mundo que los aborrece y los rechaza. Cristo dice allí que los cristianos están llamados a ser sal y luz del mundo. De hecho, como vimos en los 4 sermones anteriores, cuando estudiamos ese pasaje, los cristianos son la única sal, la única luz que este mundo posee. Ellos son los únicos que poseen ese carácter que los distingue y que les permite ser sal y luz del mundo. ¿Pueden ver, hermanos y amigos, cómo hay un progreso aquí, un orden en todo esto? Primero comenzamos con una descripción de lo que los cristianos son. Ese es el punto de partida. Luego seguimos con la respuesta del mundo a lo que los cristianos son. Y luego la responsabilidad que tienen los cristianos para con el mundo, aun a pesar de ser el objeto de su rechazo. Y ahora llegamos al versículo 17. Y entramos en una nueva sección del discurso en la cual Cristo trata la relación que existe entre su doctrina y la enseñanza del Antiguo Testamento. Vamos ahora a entrar, hermanos, a otro punto del sermón, a otra sección del Sermón del Monte.
¿Y cuál es el tema? Cristo trata la relación que existe entre su enseñanza, su doctrina y la enseñanza o doctrina del Antiguo Testamento. Pero ahora noten, hermanos, esta sección no es independiente de lo que le ha precedido. Hay una íntima conexión aquí, una secuencia que no debemos perder de vista. Recuerden, hermanos, que los que escucharon este sermón por primera vez eran israelitas, eran judíos, y que estos israelitas llevaban muchos años aguardando, a veces con impaciencia, el cumplimiento de todas esas promesas gloriosas contenidas en las escrituras de los profetas antiguo testamentarios, que predecían la llegada de un Mesías que habría de dar liberación a su pueblo. Jesús se presenta ante el pueblo como el Mesías enviado, y en el Sermón del Monte encontramos lo que podríamos llamar su programa de gobierno, su manifiesto real. Próximamente nosotros nos veremos envueltos, ya casi estamos ahí, pero a medida que el tiempo avance nos veremos más envueltos en la vorágine de la época preelectoral. Y todos los candidatos a la presidencia comenzarán a decir al pueblo qué es lo que ellos esperan hacer si llegan a la presidencia, cuál es su programa de gobierno. Y si nosotros somos ciudadanos responsables, antes de ejercer un voto, tenemos que estar conscientes de estas cosas. ¿Qué piensa hacer este hombre con la economía? ¿Qué piensa hacer con la educación? ¿Qué piensa hacer con esto y con aquello? Bueno, Cristo se presenta ante el pueblo no en unas elecciones, porque aquí no estaban eligiendo rey. Los reyes no se eligen. Pero en este caso Cristo se presenta como el rey profetizado en el Antiguo Testamento. Y en el Sermón del Monte Él introduce cuál ha de ser su programa de gobierno. Pero las palabras que Él ha pronunciado hasta ahora no concuerdan con las expectativas carnales que muchos de estos judíos se habían forjado en su imaginación. Nada se nos habla aquí de reformas políticas, económicas o sociales. Su discurso no contiene una sola promesa que haga pensar a sus oyentes que serían librados de la dominación de Roma en un futuro cercano, o que Israel se convertiría en una potencia mundial. Este Jesús que afirma ser el Mesías dice, en cambio, que los ciudadanos del reino que Él vino a implantar son pobres en espíritu, son mansos, son pacificadores. Dice incluso que serán perseguidos. Y en vez de tener al mundo a sus pies y a todas las naciones como sus sirvientes, los discípulos de Cristo estaban llamados más bien a servirle al mundo como sal y luz. ¿Cómo podemos imaginar? Este discurso tiene que haber levantado muchas interrogantes en la mente de este auditorio. Eso no era lo que ellos estaban esperando de su rey. Eso no era lo que ellos estaban esperando de su Mesías. Y probablemente algunos comenzaron a pensar y a preguntarse, ¿acaso ha traído este hombre una enseñanza nueva? ¿Es que acaso él no cree en las escrituras del Antiguo Testamento y ha venido para abolirlas? ¿Cuál es la relación de este Jesús con los escribas y fariseos? No olviden que los escribas y fariseos eran los líderes aceptados por el pueblo y sus enseñanzas se recibían con autoridad, pero Jesús no pertenecía a ellos y lo que es peor aún, se les oponía abierta y deliberadamente todo el tiempo. ¿Es que acaso está enseñándonos este Jesús que olvidemos el pasado porque Él tiene una forma nueva de llegar a Dios y de agradarle? Como ustedes pueden ver, era necesario hacer algunas aclaraciones antes de continuar con su discurso. Este pasaje que vamos a estudiar constituye el vínculo necesario entre lo que se ha dicho y lo que está por decirse. Ya vimos lo que los cristianos son. Ahora estamos a punto de entrar en algunos asuntos más específicos acerca de cómo los cristianos se comportan. Pero era necesario establecer algunos principios generales para no caer en malas interpretaciones.
Y eso es precisamente lo que el Señor hace en el pasaje que vamos a estudiar a partir de hoy. Y hay básicamente dos principios que debemos tomar en cuenta al estudiar las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son estos dos principios que están contenidos en nuestro texto? En primer lugar, que toda la doctrina de Cristo está en perfecto acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento. Recuerden, esa era la inquietud de estos israelitas. ¿Qué es lo que este hombre está enseñando? Cristo dice, todo lo que yo enseño está en perfecto acuerdo con las Escrituras del Antiguo Testamento. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Cristo, como buen maestro que era, podía anticipar las inquietudes e interrogantes que había en la mente de su auditorio. Este hombre, Cristo, nuestro Señor, podía ver la cara de perplejidad, la cara de interrogante que había en estos hombres y mujeres que le estaban escuchando absortos. Y Cristo dice ahora, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Mis enseñanzas están en perfecto acuerdo con las doctrinas del Antiguo Testamento. Y el segundo principio es este. Así como mi enseñanza está en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento, es importante que ustedes sepan que está en completo desacuerdo con la de los escribas y fariseos. Versículos 19 y 20. El versículo 20 resume la idea. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la implicación? Que los escribas y fariseos eran deficientes. Que los escribas y fariseos estaban en un error. Hermanos, he aquí dos principios de suprema importancia si queremos interpretar correctamente la vida de Cristo y su obra. Al acercarnos a los evangelios y al leer allí las palabras de Cristo, la forma en que se comportó, debemos tener esto en mente. La vida de Cristo y su enseñanza estaban en perfecto acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento y en completo desacuerdo con la de los escribas y fariseos. A partir del versículo 21 vamos a ver algunos ejemplos específicos de cómo los fariseos habían torcido el espíritu de la ley y cómo Cristo corrigió sus torcidas interpretaciones. Pero no debemos pasar a esos ejemplos específicos sin antes establecer los principios generales que deben gobernar los detalles. Hermanos, hay personas a quienes no les gustan las introducciones. Y esto es una introducción, el Señor está introduciendo su tema. Y hay personas que cuando compran un libro y ven prefacio, introducción, ellos prefieren saltar las notas introductorias para llegar directamente al contenido. Y eso parece ser más frecuente en esta época que en el pasado. Como alguien ha dicho, vivimos en una era de especialistas. Y el especialista es casi siempre alguien que vive tan perdido en detalles que a menudo olvida los principios. En otras palabras, se ensimisma tanto en las partes que pierde de vista el todo, y al perder de vista el todo, tampoco puede interpretar correctamente las partes. No debemos saltar las introducciones. No debemos ser tan apresurados. Nuestro Señor no era un especialista. El Señor era un maestro. Y como maestro que era, conocía la importancia de ambientar su enseñanza en un contexto apropiado. De ahí que se tome la molestia de establecer algunos principios generales antes de pasar a considerar las cosas específicas que tenía que decir con respecto al contenido del Antiguo Testamento. Ahora bien, en esta mañana nosotros vamos a considerar el primero de estos dos principios generales. El otro lo trataremos después. Pero quisiera llamar vuestra atención, antes de pasar a considerar este principio, quisiera llamar vuestra atención a algo interesante que aparece en el texto, y es la metodología que usa Cristo para impartir sus enseñanzas. Cristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, mis enseñanzas están en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento, pero
también están en perfecto y total desacuerdo con la de los escribas y fariseos. Hay una implicación allí. Hay algo que debemos notar. ¿Y qué es? Que el Señor no se contentó con hacer afirmaciones positivas. También trató el asunto desde un punto de vista negativo. No se limitó a decir que su enseñanza estaba de acuerdo con el Antiguo Testamento, sino que también aclaró que estaba en total desacuerdo con la de los escribas y fariseos. Hermanos, consideren por un momento el impacto que eso tiene que haber tenido en la mente de aquellos que escucharon este sermón por primera vez. Los escribas y fariseos representaban la religión oficial de Israel. Cuando Cristo vino a enseñar, ellos, ese grupo, eran la autoridad. La, entre comillas y subrayado. Ellos eran la autoridad en materia religiosa. Pero lo que enseñaban era incorrecto, era un error, y Cristo los desenmascaró. Y muchas personas hoy insisten en que eso no se debe hacer. Muchas personas hoy insisten en que debemos limitarnos a enseñar la verdad solo desde un punto de vista positivo. En otras palabras, debemos echar a un lado las doctrinas conflictivas que nos dividen y enseñar únicamente aquellas que nos unen. Ese es básicamente el pensamiento que gobierna a los propulsores del movimiento ecuménico. Olvidemos aquellas cosas que nos desunen. No debemos criticar el error, no debemos desenmascararlos. Pero es obvio que Cristo no asumió ese patrón irresponsable de conducta. El error es dañino. Y si queremos propagar la verdad, debemos al mismo tiempo quitar todos los obstáculos que pueden impedir que la verdad sea debidamente comprendida. Yo sé que suena más humano y más amoroso si nos limitamos a decir únicamente cosas positivas y evadimos todo tipo de crítica, evadimos entrar en conflicto con los demás aunque estén en un error evidente. Pero hermanos, eso no es amor, eso no es gentileza, eso es falta de convicción y es falta de compromiso con la verdad. No confundamos una cosa con la otra. Si tenemos la convicción de que sólo las verdades del Evangelio pueden traer salvación a los pecadores, debemos predicar esas verdades y exponer claramente cuáles son los errores que se le oponen. Debemos hacerlo, dice Pedro, con mansedumbre y reverencia, pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo. No es que vamos ahora a tirarle piedra a todo el que no piense como nosotros. No es que vamos ahora a tildar de estúpido a todo aquel que no piense como nosotros. No, cuidado. Pedro dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Debemos hacerlo con mansedumbre, debemos hacerlo con reverencia, pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Hermanos, si la salvación es por gracia, no puede ser por obra. No puede ser por obra. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Tratar de reconciliar las doctrinas de la Iglesia Católica Romana con el Evangelio es imposible. Mientras ellos nos digan que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia y que todo lo que él habla ex cátedra es infalible y ata al cristiano y el cristiano debe obedecerlo, nosotros no podemos estar de acuerdo con ellos, tenemos que exponer que es un error, porque dice la palabra de Dios que solo ella es autoridad para el creyente. Mientras la Iglesia Católica nos diga que debemos guardar los mandamientos y hacer buenas obras y dar limosnas y sobre todo ser católicos para salvarnos, y el Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque es por fe y no por obra, no podemos estar de acuerdo con ellos y tenemos que exponer claramente que están en un error. No, hermanos, ¿no somos ecuménicos? ¿No somos ecuménicos? Si intentamos ser conciliadores más allá de lo que es permitido, terminaremos echando abajo la verdad.
terminaremos echando a un lado la verdad. Sí debemos ser conciliadores, debemos luchar por mantener la concordia y la unidad, y por eso ustedes ven que el pastor Flaquero oraba esta mañana por la unidad de la iglesia, pero siempre sobre la base de la verdad, nunca del error. Nunca del error. Bien, hermanos, habiendo hecho esta pequeña observación, pasemos ahora a considerar el primer principio general que encontramos en estas palabras introductorias de Cristo. Este primer principio lo encontramos en los versículos 17 al 18 y puede ser enumerado de la siguiente manera. Las enseñanzas de Cristo están en perfecto acuerdo con las doctrinas del Antiguo Testamento. Y el Señor expone este principio comenzando con una declaración negativa. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. He ahí su declaración negativa. Pero inmediatamente después añade una declaración positiva. No he venido para abrogar, sino que he venido para cumplir. Una declaración negativa, una declaración positiva. Veamos estas dos declaraciones por parte, comenzando con la declaración negativa. Y lo primero que llama la atención de esa declaración es la expresión que usa el Señor Jesucristo aquí para referirse a las Escrituras. ¿Qué dice Cristo? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Esta fórmula, la ley o los profetas, o la ley y los profetas, como aparece en otros lugares, era la usada comúnmente en el Nuevo Testamento para designar las Escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 12 un momento. En el Nuevo Testamento se usan varias maneras para distinguir las Escrituras del Antiguo, y una de ellas, y quizás la más generalizada de todas, era esta que aparece aquí en Mateo 5:17 y que se repite en Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice el Señor, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Un escriba se le acerca al Señor y le pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que esta expresión, la ley y los profetas, es una forma de designar todo el Antiguo Testamento. Hay ocasiones en que encontramos únicamente la palabra ley para designar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Juan, capítulo 10, versículo 34, si quieren, solamente escuchen, voy a buscarlo rápidamente. Dice, el Señor, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Dice, está escrito en vuestra ley. Ahora, el Señor Jesucristo está allí citando el Salmo 82, versículo 6. No está citando únicamente la ley mosaica, está citando un salmo, pero le llama ley, porque en este caso la palabra ley incluye ella sola todo el Antiguo Testamento. Otras veces encontramos una triple designación, y solamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 encontramos esto, donde se refiere al Antiguo Testamento como la ley, los profetas y los salmos. La ley, los profetas y los salmos. Así que algunas veces se designa el Antiguo Testamento usando el término ley. La mayoría de las veces usando el término la ley y los profetas. Y en Lucas capítulo 24 encontramos esa triple designación, la ley, los profetas y los salmos. Aquí en Mateo 5:17, el Señor usa la doble división. O sea, Él agrupa
todo el Antiguo Testamento en dos secciones. Yo sé que estos términos son técnicos, hermanos, pero es importante para entender qué fue lo que Cristo quiso decir aquí. La primera sección Cristo le llama la ley. Y aquí se incluyen los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esto es a lo que Cristo ahora en Mateo 5:17 le llama ley. Cuando Él dice yo no he venido a abrogar la ley, está diciendo yo no he venido a abrogar esos 5 libros de Moisés. Y los profetas, designación que incluye todo lo demás. En la ley de Moisés tenemos todas aquellas regulaciones que Dios dio al pueblo de Israel y que podemos contemplar bajo 3 aspectos. En primer lugar, tenemos allí la ley moral. La ley moral, condensada en el Decálogo, o más conocido como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y como hemos visto en otras ocasiones, esos 10 mandamientos resumen las demandas morales que Dios ha impuesto a todo hombre. A todo hombre. Estos 10 mandamientos vienen con nosotros de fábrica. Por eso no importa que usted haya nacido en una tribu salvaje, si usted coge lo ajeno, su conciencia lo va a molestar, porque Dios ha escrito una ley en el corazón de todo hombre que dice, no robarás. No robarás. Esa ley fue escrita originalmente en el corazón del hombre. Luego fue codificada en las 2 tablas de piedra en el monte Sinaí en la época de Moisés. Pero ya habían sido escritas en el corazón del hombre. Esa ley moral ata a todo hombre. Y Moisés la escribió en Éxodo capítulo 20. En segundo lugar, tenemos una serie de leyes ceremoniales en las que Dios regulaba todo el sistema religioso de Israel, con sus sacrificios, sus fiestas solemnes, sus ritos, sus ceremonias, etc. Y en tercer lugar, encontramos las leyes civiles que regulaban la vida de la nación. Israel era un pueblo teocrático, gobernado por Dios, y por lo tanto Dios gobernaba a través de su ley todos los aspectos de la vida del pueblo. Por eso en esa ley civil encontramos, por ejemplo, cómo los jueces debían juzgar los casos que se le presentaran. ¿Qué sanción ellos debían imponer al criminal de acuerdo al crimen cometido? Todo eso está incluido en esa ley. Así que tenemos ley moral, los 10 mandamientos, leyes ceremoniales, todos estos sacrificios, ritos, abluciones, etcétera. Ley civil. Y Cristo dice ahora, yo no vine a abrogar esa ley. Yo no vine a abrogar la ley moral. Yo no vine a abrogar la ley ceremonial. Yo no vine a abrogar la ley civil. Yo vine a cumplirla. Y no solamente la ley, sino que tampoco vine a abrogar todo aquello que los profetas han dicho. Ahora bien, ¿qué significa esta palabra abrogar? Niños, escuchen para que cuando sus padres le pregunten, esta es una palabra nueva probablemente para muchos, ¿qué significa abrogar? Voy a dar varios sinónimos. Significa literalmente invalidar, anular, descartar, echar abajo, derribar. Todo eso significa la palabra abrogar. Es la misma palabra griega que aparece en Mateo capítulo 24, versículo 2, cuando se nos narra que los discípulos que han oído hablar a Cristo de que Jerusalén sería destruida, ellos salen y miran ese fastuoso templo que Herodes había construido, el templo de Salomón reconstruido, y le preguntan al Señor y le dicen, Señor, mira la magnificencia del templo, como diciendo, ¿hasta el templo se va a destruir? Y Cristo les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La misma palabra griega que se usa allí, derribada, es la misma palabra que aparece en Mateo 5:17, abrogar.
Lo que el Señor está diciendo entonces en Mateo 5:17 es lo siguiente. No penséis ni por un momento que yo he venido a anular, a invalidar, a echar por tierra todo lo que Moisés y los profetas escribieron en el Antiguo Testamento. No he venido a invalidar esas escrituras, sino más bien a cumplirlas. Mis enseñanzas, dice Cristo, no contradicen ni invalidan el Antiguo Testamento. Por el contrario, yo he venido más bien a cumplir todo cuanto fue escrito en la ley y los profetas. Bien, ya consideramos la declaración desde el punto de vista negativo. Veamos ahora la declaración desde el punto de vista positivo. ¿Qué quiso decir el Señor al emplear la palabra cumplir? Ya explicamos, Él no vino a abrogar, Él vino a cumplir. ¿En qué sentido Cristo cumplió lo que estaba escrito en la ley y en los profetas? Noten que hay un contraste aquí entre abrogar y cumplir. Ambos términos se contraponen el uno al otro. Si abrogar significa descartar, cumplir significa retener. Si abrogar es lo mismo que anular, cumplir es lo mismo que reforzar. Cristo no vino a abrogar, sino a ratificar, no a derribar, sino a establecer las escrituras del Antiguo Testamento. La acepción más simple de la palabra cumplir, aún en español, es llevar a cabo aquello que es exigido. Cuando usted cumple con alguien, por ejemplo, usted le debe a alguien, tiene una deuda con alguien y quedaron en que usted iba a pagarle 100 pesos todos los meses. Y alguien le pregunta a usted, ven acá, fulano es cumplidor. ¿Qué le está preguntando? O que si fulano cumple con lo que ustedes acordaron. Si él obedece a aquello que se le ha exigido. Si él paga sus 100 pesos todos los meses. Y usted dice, no, fulano me cumple, él me cumple todos los meses. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 8, el apóstol Pablo dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo ha hecho lo que la ley decía que debía hacer. Porque el que ama a su prójimo no le va a codiciar a su mujer. El que ama a su prójimo no le va a mentir. El que ama a su prójimo no le va a robar. El que ama a su prójimo no lo va a golpear. No lo va a matar, no le va a hacer daño. Por lo tanto, el amar al prójimo es lo mismo que cumplir la ley. El que ama al prójimo va a hacer con su prójimo todo lo que la ley dice que debe hacer. Va a llevar a cabo todo aquello que es exigido por la ley. Vamos ahora a poner todo esto junto. Y vamos a ver qué fue lo que Cristo quiso decir. Ya hemos explicado los términos ley y profeta. Hemos explicado lo que significa la palabra abrogar. Acabamos de explicar lo que significa la palabra cumplir. Si ponemos todo esto junto, veremos que lo que el Señor está diciendo es, no penséis que he venido a invalidar, a echar por tierra una sola de las demandas de la ley divina, o que yo he venido a suavizar las penalidades que esa ley impone sobre aquellos que la violan. Hay personas que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es más severo que el Dios del Nuevo. Que el Dios del Antiguo Testamento es menos misericordioso que el Dios del Nuevo. Cristo dice, no, es el mismo Dios. Yo no he venido a suavizar la ley. Yo no he venido a rebajar las demandas de la ley. Yo no he venido a quitar las transgresiones y los castigos que la ley impone sobre aquellos que la transgreden. Tampoco penséis que he venido a descartar todo aquello que los profetas han dicho. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 1 del profeta Isaías? Cómo Isaías denuncia aquella adoración ritualista y mecánica de sus días. Cristo dice, yo no he venido a invalidar eso.
O cuando el profeta Isaías hablaba de aquel cordero manso que había de sufrir por los pecados del pueblo, dice Cristo, yo he venido a cumplir todas esas cosas, a reforzar sus denuncias y a llevar a cabo todo lo que se profetizó acerca de mí. Eso es lo que Cristo está diciendo. ¿Cómo cumplió Cristo la ley y los profetas? Vamos, hermanos, a considerar esto por un momento. La ley ceremonial, por ejemplo. ¿En qué sentido Cristo la cumplió? ¿Cómo cumplió Cristo la ley ceremonial? Llevando a cabo en su vida, en su muerte y en su resurrección, todo aquello que esas ceremonias, ritos y sacrificios simbolizaban. Repito una vez más, ¿cómo Cristo cumplió la ley ceremonial? Llevando a cabo en su vida, en su muerte y en su resurrección, todo aquello que esas ceremonias, ritos y sacrificios simbolizaban. Por cientos de años los judíos estuvieron sacrificando corderos, sacrificando machos cabríos, derramando sangre sobre el altar y sobre el propiciatorio para la remisión de los pecados. Por cientos de años en el día de la Pascua y entre las dos tardes inmolaron un cordero como recordatorio de aquel día glorioso cuando Dios manifestó su poder librándolos milagrosamente de la esclavitud de Egipto. Y ahora nos preguntamos, ¿y todo eso con qué propósito? Como una preparación para aquel día de la Pascua cuando el Cordero de Dios sería inmolado para dar al pueblo escogido no la liberación de unas cadenas literales, sino más bien la liberación de la esclavitud del pecado. Por eso cuando Cristo iniciaba su ministerio y Juan el Bautista lo vio venir, pronunció sobre él lo que podríamos llamar una sentencia de muerte. Hermanos, ¿qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Cristo venir hacia el Jordán? Juan lo miró y dijo, «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan el Bautista estaba, yo creo sin saberlo, pronunciando una sentencia de muerte. Todo israelita sabía lo que ocurría con los corderos, y el Cordero de Dios, no correría una suerte distinta. Él también sería inmolado en el día de la Pascua entre las dos tardes. Cristo no vino a echar a un lado todos esos sacrificios. Cristo no vino a anular todas esas ceremonias, todos esos ritos. Él vino a cumplirlos. Él vino a cumplirlos. Ese es el tema de la epístola a los Hebreos, cómo Cristo cumplió a la perfección todas y cada una de las cosas contenidas en esa ley ceremonial. Y es precisamente por eso, hermanos, que los cristianos no están obligados a esa ley. ¿Por qué? Porque Cristo la cumplió. No la anuló, la cumplió. Y al cumplirla, la anuló. Ya no tenemos que sacrificar más corderos, porque el Cordero de Dios fue sacrificado una sola vez para siempre. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículos 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, escuchen y subrayen, una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, ¿por qué razón nosotros nos paramos en este púlpito y denunciamos abiertamente que la misa es un sacrilegio, es una abominación delante de Dios?
Porque la Iglesia Católica enseña que en el momento de la misa ocurre un milagro sorprendente. Ese pan que el sacerdote levanta y por unas palabras mágicas que el sacerdote pronuncia, se convierte en real y efectivamente en el cuerpo, el alma y la divinidad, dice el Concilio de Trento de 1530 y tanto, en el cuerpo, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando ese sacerdote toma la hostia y la parte, él está haciendo un real y efectivo sacrificio de Cristo otra vez. Pero ¿qué nos dice el autor de Hebreos? Nos dice que Cristo se ofreció una vez y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y es precisamente por eso también que ya no necesitamos más sacerdotes. No necesitamos más sacerdotes primero porque ya no hay ofrenda que presentar. ¿Cuál era la función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Llevar la ofrenda al altar y sacrificarla por el pueblo. Pero Cristo ya hizo un sacrificio que fue único, irrepetible. Ya no hay ofrenda que presentar y por lo tanto ya no hay necesidad de sacerdotes. Y la segunda razón por la cual los sacerdotes tenían que venir uno tras otro es porque ninguno era eterno. Cada vez que moría un sacerdote tenía que ser sustituido por otro sacerdote. Pero ¿qué nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 23? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y la palabra aquí puede ser traducida, tiene un sacerdocio intransferible. El sacerdocio de Cristo no se transfiere, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublimes que los cielos, que no tienen necesidad cada día como aquellos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es por eso que cuando leemos en el Evangelio de Lucas el relato de la crucifixión, Lucas nos dice, cuando llegó el día de la Pascua en que era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, era necesario, ya no es necesario. Y es por esto que dice Pablo en el Gálatas, he aquí os digo que si alguno se circuncida para guardar la ley, en nada le aprovechará Cristo. En nada le aprovechará Cristo. Y lo mismo podemos decir de la ley civil. Esa ley ataba al pueblo de Israel como nación teocrática y Cristo, como buen israelita que era, cumplió esa ley a la perfección. Pero esa ley no ata al cristiano, porque nosotros no somos judíos en un sentido nacional. No somos judíos. La iglesia de Cristo está compuesta por hombres y mujeres de todas las naciones, pueblos y lengua, que ahora están llamados a respetar y obedecer las leyes civiles que rigen la sociedad en que nos ha tocado vivir. Por eso cuando yo descubro un ladrón en mi casa no le corto la mano. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Pero esa ley no nos rige. Lo llevamos al tribunal y que el tribunal se encargue de él. Por eso cuando se descubre a un adúltero no se le mata a pedradas. En el Antiguo Testamento el adulterio era condenado por la pena capital. Y cuando se descubría a un adúltero, a una adúltera, lo mataban públicamente. Esa no es la ley que rige nuestra nación. Esa no es la ley. Ahora bien, ¿y qué podemos decir de la ley moral? ¿En qué sentido Cristo cumplió la ley moral? Bueno, en primer lugar, obedeciendo esa ley, como ningún otro hombre sobre la tierra la ha podido obedecer ni la obedecerá jamás.
El Señor Jesucristo nunca violó ninguno de los mandamientos contenidos en esa ley. Cristo nunca tuvo dioses ajenos en su corazón. Cristo nunca tomó el nombre del Señor en vano. Cristo nunca violó el día de reposo, etc. Su obediencia a los 10 mandamientos fue perfecta. Por eso leíamos hace un momento que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. El Señor fue santo, y santidad no es otra cosa que conformidad a la voluntad de Dios revelada en la ley. Cristo guardó la ley con una obediencia impecable. Pero lo más extraordinario es que aún estuvo dispuesto a llevar sobre sí el castigo que esa ley imponía sobre sus transgresores. Noten lo que estoy diciendo. ¿Cómo cumplió Cristo la ley moral? Bueno, en primer lugar la obedeció, pero no se contentó con obedecerla. No solo obedeció sus preceptos, sino que también sufrió sus castigos. Y todo eso para que nosotros ahora pudiésemos estar libres de toda condenación. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo sufrió el castigo de la ley en nuestro lugar. O para usar el lenguaje de Pablo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Él se hizo por nosotros maldición. Él se hizo por nosotros maldición. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Algunos nos dicen, Él quiso darnos un ejemplo de altruismo y desprendimiento para ablandar nuestros duros corazones. No, Él murió en la cruz porque esa era la pena impuesta para todos aquellos que violasen la ley. El hombre que pecare, dice la Biblia, el alma que pecare morirá. Cristo no pecó, pero Él estaba en aquel lugar muriendo en lugar de aquellos transgresores a quienes Él vino a salvar. Él estaba muriendo en lugar de aquellos transgresores a quienes Él vino a salvar. Como ustedes pueden ver entonces, Cristo no rebajó las demandas de la ley. Cristo no disminuyó los castigos de la ley. Él no vino a abrogar esa ley, sino más bien a cumplirla. Pero hay algo más. Cristo cumplió esa ley moral escribiéndola en el corazón de los suyos y concediéndoles el poder y la capacidad de cumplirlas. ¿Cómo cumplió Cristo la ley moral? Escribiéndola en el corazón de sus elegidos y dándonos el poder y la capacidad de cumplirla. ¿Dónde vemos eso? Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Aquí se está prometiendo las bendiciones del nuevo pacto. El nuevo pacto que según Hebreos capítulo 8, capítulo 9, nosotros estamos disfrutando ahora. ¿Y cuáles eran las bendiciones o cuáles serían las bendiciones de ese nuevo pacto? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuáles preceptos? ¿Los de la ley ceremonial? No, hermanos, ya vimos que esas leyes fueron abolidas. ¿Cuáles preceptos? Los preceptos de la ley moral. Aquella ley que representa el carácter santo, inmutable de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí? Que lo que la ley decía era correcto, lo que la ley decía era apropiado, pero nosotros no podíamos cumplirla. ¿Por qué? ¿Porque la ley es imperfecta? No, los imperfectos somos nosotros. Dice Pablo, era imposible para la ley llevarlos a obedecerla. No porque la ley fuera débil, sino porque nuestra carne es débil. En otras palabras, la ley es un buen capitán, la carne es un mal soldado. Y ahora Cristo, que condenó al pecado en su carne, ahora obra para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Primero a los Corintios, capítulo 7. Primero a los Corintios, capítulo 7, versículo 19. Vean aquí el contraste. Pablo dice, la circuncisión nada es. Si la ley ceremonial hubiese estado vigente, Pablo no hubiese podido decir tal cosa. La circuncisión nada es. La incircuncisión nada es. Pero ¿saben lo que sí es? El guardar los mandamientos de Dios. Si la ley ceremonial ya no está vigente, la ley civil ya no está vigente, pero la ley moral, Dios la escribió por su Santo Espíritu en el corazón de los suyos. Y de esa manera Cristo cumplió la ley. ¿Cuántas cosas están incluidas en esa pequeña frase? Yo no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Pero Cristo no vino únicamente a cumplir la ley, sino también los profetas. Y ya no puedo detenerme mucho en este punto, pero lo que voy a decir es esto. Cristo cumplió los profetas básicamente de dos maneras. Por un lado, reforzando las demandas que los profetas pusieron sobre el pueblo en su predicación, y en segundo lugar, cumpliendo en su vida y ministerio todo lo que los profetas habían predicho acerca de él. Constantemente vemos a los profetas del Antiguo Testamento llamando al pueblo al arrepentimiento, amonestándoles por su ritualismo vacío y sin corazón, advirtiéndoles del juicio venidero. ¿Y acaso fue Cristo en su predicación diferente a ellos? No, Cristo no vino a suavizar esas demandas proféticas. Cristo vino más bien a reforzarlas. Por eso en Marcos capítulo 7, versículos 5 al 9, dice a esos judíos hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cristo no vino a suavizar las demandas proféticas, sino más bien a reforzarlas. Y en ese sentido Cristo cumplió la palabra de los profetas. Así como también llevó a cabo en su vida y ministerio todo cuanto había sido predicho acerca de él. Y solo una mente racionalista e incrédula puede atribuir a la casualidad el hecho de que en Cristo se cumplieran todas esas profecías del Antiguo Testamento, muchas de las cuales incluso estaban fuera de su alcance, como el lugar de su nacimiento, por ejemplo. Miqueas capítulo 5 versículo 2, y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de mi pueblo, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Cómo podía Cristo decidir dónde iba a nacer? Pero nació en Belén por un decreto de un emperador. Se predice en la Escritura la farsa de juicio a la que sería sometido. Isaías 53, por cárcel y por juicio fue quitado. Se predecía en las Escrituras la muerte que habría de morir en el Salmo 22. 1000 años antes de la muerte de Cristo, el salmista David describió cómo Cristo sufriría la crucifixión. Y lo más interesante es que en esa época la crucifixión no se conocía como medio de tortura. Eso lo introdujeron los romanos muchos siglos después. Zacarías 10, versículo 12 al 13. ¿Cuántas monedas se le pagarían al traidor por traicionarlo? Y así podríamos continuar enumerando profecía tras profecía. Hermanos y amigos, Cristo no vino a abrogar la ley o los profetas. Él no vino a abrogar, sino a cumplir. Pero ahora en estos 5 minutos que me quedan, déjenme aplicar todo esto. Déjenme aplicar todo esto, porque sé que esto ha sido un poco, hemos estado hoy en cosas muy teológicas. Alguien puede estarse preguntando, pastor, ¿y qué tiene todo eso que ver con nosotros?
Está bien, Cristo aclaró la mente de aquellos judíos que le escuchaban en el Sermón del Monte. Ellos tenían problema con esas cosas, pero ¿qué tiene todo eso que ver con nosotros? ¿Por qué es importante que entendamos todas estas cosas? Porque sólo así podremos guardarnos de dos extremos que han amenazado a la Iglesia de Cristo a todo lo largo de su historia: el antinomianismo y el legalismo. El legalismo y el antinomianismo. Muchas personas al día de hoy pretenden someter a los cristianos a una serie de leyes que ya no tienen potestad sobre nosotros porque Cristo las cumplió en nuestro lugar. Nos dicen que los cristianos deben continuar guardando el sábado, exactamente como lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Nos dicen que los cristianos no debemos comer cierto tipo de carne, a pesar de que dice el apóstol Pablo, de todo lo que se vende en la carnicería, ve, compra y come, sin problema de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Eso es legalismo, hermanos. Y Cristo nos libró de esa ley. Eso es una comprensión deficiente del alcance de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted quiere ser vegetariano, porque entiende que las cosas deben ser lo natural mejor, sea vegetariano, pero no por un problema religioso. No por un problema religioso. Que de paso yo siempre he dicho que yo soy naturista del todo, porque yo nunca he visto nada más natural que una vaca, un pollo. Pero si usted cree que comer carne hace daño, está bien, no hay problema. Hágalo por un problema dietético, pero no por un problema religioso. Mientras yo vea en la Escritura que el apóstol Pablo dice comer sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, seguiré comiendo lo que yo entiendo, claro que es mejor para mi salud. Pero no por un problema religioso. Legalismo. Legalismo. No, hermanos, no somos legalistas. Pero, entonces tenemos en el otro extremo a aquellos que pretenden relevar a los cristianos de todo tipo de obligación con respecto a la ley de Dios. Y es a eso que llamamos antinomianismo. De anti, que significa en contra de, nomos, que significa ley. Un antinominiano es aquel que dice, yo no estoy bajo la ley. No vengan hablándome a mí de guardar el día del Señor. No vengan hablándome a mí de esto, de aquello. Yo no estoy bajo la ley. Hermanos, esa ley es un reflejo del carácter santo de Dios. Es una ley inmutable que obliga a todos los hombres en todas las épocas. Cristo no murió en la cruz del Calvario para relevar a los suyos de la obediencia de esa ley, sino más bien para capacitar a los suyos de tal manera que puedan rendir una obediencia gozosa y voluntaria a las demandas de esa ley. Es por eso que el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 que los mandamientos de Dios no son gravosos. Si para ti el mandamiento de Dios es gravoso, es que tú no conoces a Dios. Tú no conoces a Dios. Y en esa misma epístola, en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 4, escuchen bien. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Diga lo que usted quiera decir. Mientras Juan diga eso, yo seguiré entendiendo que los 10 mandamientos son las normas de santidad que Dios ha impuesto sobre los suyos, y así será hasta que Cristo venga. Sí sabemos que el cristiano tiene que luchar contra el pecado que aún mora en él para poder obedecer la voluntad de Dios, pero ¿saben una cosa? Para el cristiano no existe un gozo más grande que obedecer la voluntad de Dios. El cristiano no ve el mandamiento como una carga. Él ve su pecado como una carga, pero no el mandamiento. No es en ese sentido que sus mandamientos no son gravosos. Para un verdadero cristiano no es una tortura apartar un día de cada 7. No el sábado como los judíos, no guardando el sábado con todas esas leyes ceremoniales que se imponía sobre la ley ceremonial.
Pero el apartar un día de cada 7 continúa estando escrito en los 10 mandamientos. Y para un verdadero cristiano no es una carga apartar un día de cada 7 para dedicarlo a Dios en una forma especial. No, hermanos, nos gozamos en ese precepto, nos anticipamos con gozo y con ansias a la llegada de ese día. Y amigo, si tú no conoces ese gozo, si esto es para ti una carga pesada, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque la ley de Cristo no ha sido escrita en tu corazón. Si para ti es mejor irte a una playa en el día del Señor, no, amigo, la ley de Dios no ha sido escrita en tu corazón. Si para ti no es un gozo estar aquí escuchando la palabra de Dios junto con el pueblo de Dios, cantar alabanzas al Señor, tú no conoces a Dios. Tú eres un impío, la ley de Dios no ha sido escrita en tu corazón. ¿Para qué esposo que ama a su esposa le es una carga que le digan en el trabajo: no te preocupes, tienes el día libre, vete con tu mujer? ¿Para qué esposo eso le es una carga? ¿Para qué esposo le es una carga eso? ¿Para qué cristiano le es una carga decirle: vas a apartar un día de cada 7 para poder apartarlo para Dios en una forma especial? ¿Para qué cristiano eso es una carga? ¿Una carga? ¿El día del Señor? No, eso es un gozo. Amigo, Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. Por eso se hizo hombre, por eso murió en una cruz, por eso se levantó de la tumba al tercer día, y por eso ahora fue constituido por Dios como príncipe y salvador para dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Y solo Él puede hacer eso por ti. Y Él ha prometido que lo hará con todos aquellos que vayan a Él humillado. Amigo, tú eres un transgresor de la ley, pero Cristo la obedeció a la perfección y más aún pagó con su muerte tus muchas o nuestras muchas transgresiones. ¿Sabes cuál es la buena noticia del Evangelio? Que la obediencia perfecta que Él rindió a la ley y el pago perfecto que hizo con su muerte es aplicada a todo aquel que acude a su presencia en arrepentimiento. Así de simple. Al pecador su fe le es contada como justicia. Él obedeció, el pecador cree, y ahora entonces el pecador puede obedecer. Pero después que cree, él obedeció, el pecador cree, y ahora el pecador puede obedecer. La semana próxima continuaremos estudiando este pasaje. Que el Señor nos ayude mientras tanto a examinar, a la luz de las cosas que hemos oído, si verdaderamente en nosotros Cristo ha cumplido la ley y los profetas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Muchos conceptos han sido explicados hoy, algunos que no son tan fáciles de entender. Pero gracias porque tú no solamente nos diste tu palabra, sino también tu Espíritu. Ayúdanos, oh Señor, a entender el alcance de estas cosas. Pero como te pedíamos al principio, ayúdanos, oh Dios, sobre todo, a poder caminar y vivir conforme a ellas. Padre, prepara nuestros corazones desde ahora para volver esta tarde a participar de la cena, al recordar, al partir el pan y tomar el jugo de la vid, el cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada, precisamente para que ahora nosotros pudiésemos andar en obediencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.